Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar trayendo nuestra conciencia al momento presente. Vamos a empezar con nuestra práctica del curso de milagros. Te pido que te permitas respirar, inhalar, exhalar, conectar, respirando. Empieza a sentir el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Respira, conecta, siente el latir de tu corazón. Respira. Y vamos a compartir el capítulo 10, la parte 4, que nos habla del fin de la enfermedad, y el párrafo 4. Y sigue respirando mientras escuchas, mientras sientes la vibración de las palabras integrarse en tu cuerpo. Y dice, las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad. Y sus leyes se promulgaron para sustentarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es, por lo tanto, caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación ataca las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dársela. Respira. Y este párrafo de verdad es una guía súper clara sobre que la paz no es algo que construyes. La paz es el resultado natural de alinearte con las leyes de Dios. Y vamos a ir párrafo por párrafo, línea por línea.
y nos dice, las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz. ¿Sí? Ahí empieza. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz. O sea, lo dice clarito. La paz no depende de lo externo. Dice, las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz. No depende de estar en coherencia con la verdad. Cuando tú estás alineada con lo real, hay paz. ¿Sí? Por eso dice, las leyes de Dios, lo que es verdad, mantendrán a tu mente en paz, porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para sustentarla. O sea, la paz es su voluntad. Dios no quiere que sufras. De verdad, Dios no quiere conflicto. Su paz es su voluntad para ti constantemente. Todo el tiempo Dios quiere que tú estés en paz. Y sus leyes, por supuesto, sustentan la paz. Por eso dice, sus leyes se promulgaron para sustentarla. Porque las leyes de Dios son el amor, la unidad, la verdad, el no ataque. Y cuando vives desde allí, la paz se sostiene sola. Y dice, sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Entonces, ¿cuáles son las leyes del ego? Las leyes del ego es controlar, enjuiciar, defenderse, culpar. Esas son las leyes del ego. Siempre va a ser lo mismo el ego. Y el resultado siempre va a ser la atención. Es de locos hacer las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Y toda la vida hemos estado siguiendo las leyes del ego, esperando resultados distintos. Pero es de locos eso. ¿Cuál es el resultado? Tensión, encierro, desasosiego, ansiedad. En cambio, las leyes de Dios, ¿cuáles son? Las leyes de Dios son la confianza, la unión, el amor, la entrega. ¿Cuál es el resultado? La libertad. Te sientes libre. Y nos da una clave muy importante. Dice, sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Entonces, no se pueden entender simultáneamente estas leyes. No puedes vivir en paz y en conflicto a la misma vez. Es imposible. Es imposible. El amor y el miedo al mismo tiempo es imposible. Tienes que elegir. ¿Qué eliges? ¿Eliges el miedo o eliges el amor? Y sí, las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Fíjate lo que dice, las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. O sea, las leyes de Dios no te limitan, al contrario, las leyes de Dios te sostienen, son protección, no imposición. Y acuérdate cuáles son las leyes de Dios. Las leyes de Dios es la confianza, unión, amor, entrega. Las leyes de Dios operan para tu bien, ¿sí? Y no hay más leyes que las suyas. O sea, todas las demás leyes, las que creas que son leyes, que no son estas que he mencionado, que son las leyes de Dios, no tienen una base real, no tienen orden. Solo parecen existir. Porque lo dice clarito, lo demás no está regido por ninguna ley y es
por lo tanto, caótico. O sea, todo lo demás que no viene de Dios es caótico. Cuando te sales de la verdad, ahí aparece inmediatamente la confusión, la ansiedad, el desorden, porque es caos. Fuera de Dios es caos. Y dice, las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él, o sea, Dios, no forma parte de ello. O sea, Dios ha protegido todo mediante sus leyes, ¿sí? Dios ha protegido tu esencia. Tú estás segura, estás intacta, estás protegida siempre, porque nada está fuera de ellas. No hay lugar donde el amor no alcance. No hay espacio sin verdad. Porque las leyes del caos, lo dice claramente, no tienen sentido. No tienen sentido. El caos no es real, es simplemente una percepción, una mente desalineada viendo ilusiones, imaginaciones que no tienen sustento. Porque la creación acata perfectamente las leyes de Dios. Todo lo real está en armonía. Todo lo real está en orden. Todo lo real está en paz. Así que si tú estás en paz, estás conectado a lo real. Si estás con falta de paz, estás conectado a lo ilusorio, porque lo caótico no forma parte de Dios. Y lo dice, y lo caótico carece de significado, porque Él no forma parte de ello. O sea, si algo es confuso, si algo es caótico, si algo es angustiante, no viene de Dios. No es verdad, es una ilusión, porque está dada por el ego. Y hasta el día de hoy le has dado tu paz a los dioses que inventaste. ¿Quiénes son esos dioses en minúscula que nos dice aquí el curso de milagros? Le has dado tu paz a los dioses. Se fijan, dice con minúscula. Esos dioses son el control, el miedo, las expectativas, esas identidades falsas que te hace el ego creer que eres tú. Todo eso le entregas tu paz creyendo que te darán algo. Pero dice bien claro, pero ellos no pueden aceptarla porque no son reales, no tienen poder. Y dice, pues no están ahí y tú no puedes dársela. No puedes darle tu paz porque tu paz no se pierde, solo parece cubierta. Sigue en ti, jamás nadie va a poder quitarte tu paz, ni aunque tú se la des. Recuérdate esto, tu paz siempre es tuya, siempre te pertenece, siempre está ahí, no importa lo que pase. Y vamos a integrar esto en nuestra vida diaria. Imagínate en una situación donde algo no sale como esperabas. Por supuesto, el ego te va a decir, pues que estás mal, que debías de haberlo controlado, que todavía lo puedes controlar, que estás estresada. Y entras en caos, en un total caos. Pero si traemos este párrafo a nuestra vida diaria, ¿cómo sería esta nueva comprensión? Primeramente, nos daríamos cuenta que esto que está pasando, esta situación donde algo no sale como esperábamos y nosotros empezamos a darnos durísimo con todo en nuestra mente, entender que esto no es paz. Y si eso no es paz, pues entonces no es verdad. Entonces no es verdad. Si eso no es paz, entonces no es verdad. Y suelta el control, deja de pelear, vuelve a la calma. Porque literalmente
lo que no es paz no es nada, no es nada. Regresa a tu claridad, regresa a tu orden interno, regresa a la paz que sí es verdad y es tuya y te pertenece. Otro ejemplo en donde podrías aplicarlo muy claramente es en una situación donde te empiezas a sentir con mucha ansiedad, confundida. El ego va a tratar de analizar todo y se va a enredar y va a buscar soluciones y todo eso, ¿no? Porque ya está percibiendo caos. Pero aplicando este párrafo en la vida diaria, ¿cómo sería este nuevo entendimiento? Entender que el caos no es real y que la paz está en mí, ahí justamente para ser reconocida. Dejas de engancharte totalmente y la mente se ordena y regresas a esa estabilidad. Entonces, cada vez que pierdas la paz, pregúntate, ¿estoy siguiendo las leyes del amor o las del miedo? Simplemente esta pregunta te va a permitir elegir suavemente dejar de controlar, dejar de juzgar, dejar de resistir y volver a esa paz simple y perfecta, porque la paz es natural. Las leyes de Dios sostienen la vida. El ego, por supuesto, genera caos, pero tú no puedes vivir en ambos. Lo que no es paz no es verdad. Lo que no es paz no es verdad. Así que tu paz nunca se pierde. Y hoy elige dejar de vivir en el caos y elige la paz que ya vive en ti naturalmente. Bueno, vamos ahora al ejercicio del día de hoy. Hoy vamos a empezar un nuevo nivel de ejercicios. Hoy vamos a empezar este párrafo, esta parte del curso de milagros, que es la parte 12 de los ejercicios y nos habla de qué es el ego. ¿Qué es el ego? Y bueno, nos dice, el ego no es otra cosa que idolatría. Lo hemos nombrado durante tanto tiempo que aprender qué es el ego es algo sumamente importante. Y aquí nos dice el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible, de que la vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios y desde su temible, terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación,
ni el costo que conlleva creer en Él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. La paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Respira. Conecta con el latir de tu corazón y conocer qué es el ego es algo muy poderoso. De verdad, este texto es poderosísimo, no porque describa al ego como algo malo, sino que justamente lo describe como una idea equivocada que hemos creído real. Y vamos a ir integrándolo parte a parte, entendiendo que el ego es una identidad falsa, es un yo limitado, un yo separado, nacido en un cuerpo. El ego es la idea de que yo soy solo este cuerpo. Eso significa ego. Es la idea de creer que estoy separada o separado y además puedo sufrir. Esa es una identidad construida. ¿Qué implica creer en el ego? Bueno, implica vivir desde el miedo, desde la carencia, desde la defensa. ¿Por qué? Porque creemos que somos vulnerables. Y por supuesto el ego invierte la verdad. Ve a Dios como un enemigo. El ego interpreta toda la realidad al revés, ¿sí? Te hace creer que el amor es peligroso. Te hace creer que rendirte es perder. Te hace creer que ser uno es una amenaza enorme. Por eso genera conflictos, porque el ego es una ilusión de poder. Creer haber vencido a Dios. Eso es lo que es el ego. Y esto es algo muy profundo, porque el ego de verdad cree que la separación es real, que la verdad puede cambiar y que tú puedes ser independiente de Dios, pero es solo una creencia, porque no es verdad. El ego vive en miedo constante. El ego sueña con castigo y con ataque, porque el ego siempre está alerta, siempre se está defendiendo, siempre está anticipando peligro. ¿Por qué? Porque se basa en una mentira. Pero aquí muy claramente el texto nos dice que el Hijo de Dios no tiene ego, que el Hijo de Dios no sabe de miedo ni de sufrimiento. O sea, nuestra esencia real no conoce el dolor, ni la culpa, ni el ataque. Nuestra esencia real vive en paz, vive en amor, vive en dicha constante. Así que hoy conoce tu realidad. Eso significa que dejes de ver al ego. No luches contra el ego. Deja de creerle. Deja de darle realidad. ¿Cuál es el costo de creer en el ego? Es inmenso. El costo es altísimo porque produce sufrimiento, produce culpa, produce conflictos, produce separación. Es como vivir en una ilusión dolorosa. Pero la salida es muy simple. Una sola azucena de perdón, dice el texto. ¿Qué significa esto? No necesitas hacer mucho. No necesitas luchar, solo necesitas perdonar.
soltar las ilusiones. ¿Y cuál es el resultado? Inmediatamente la oscuridad se transforma en luz. Porque cuando sueltas el ego, la paz, el amor, la claridad regresan inmediatamente. Inmediatamente. Así que integra esto en tu vida diaria. Hoy, si alguien te lastima o te dice algo que te afecta, el ego va a tratar de convencerte de esa historia de que esa persona te atacó, de que tienes que defenderte, de que no eres suficiente y te conecta inmediatamente con el conflicto y el dolor. Pero tú, ahora que has leído esto, conecta con una nueva comprensión. En cuanto oigas esa vocecita hablando en tu interior, recuérdale, a ver, esto es una interpretación del ego. Esto es una historia del ego. Y elige nuevamente. Mira, no voy a reaccionar desde el ataque, no voy a creer esta historia, yo voy a recordar quién soy, yo voy a recordar mi valor, quién yo soy paz, yo soy claridad, yo no tengo que cargar emocionalmente con esto. Y créeme que inmediatamente el resultado cambia. Deja de juzgarte, deja de exigirte, deja de alimentar al ego pensando que deberás ser mejor o que no estás bien. Porque eso no eres tú, es una idea que aprendiste del ego. Libérate. El ego es una identidad falsa. Hoy invierte la verdad. Vive fuera del miedo. Porque hasta hoy has vivido en miedo, pero tú no eres eso. Tu esencia es paz y amor. Y no necesitas luchar contra el ego. Solo necesitas dejar de creer en él. Y inmediatamente todas las ilusiones van a disolverse. Recuerda, no soy el miedo que pienso, soy la paz que permanece en mí. Y abraza esa parte de Dios en ti. Recuerda practicar el día de hoy, observando todas las formas de ego que aún sigues alimentando. Los amo infinitamente y nos vemos aquí el día de mañana. Gracias por estar aquí.